me recomendaron hacer un tema sobre la utilidad de la ecografía Doppler en obstetricia. Definitivamente es un tema muy amplio, entonces he tratado de enfocarlo básicamente en la utilidad de este estudio, que cada vez se está utilizando más en las unidades de vigilancia fetal, que es una importante herramienta para los ginecólogos para tomar una decisión en el manejo de varias patologías obstétricas. Entonces, efectivamente, efectivamente, como les decía, es una técnica que tiene que ser derivada del ultrasonido, que está actualmente siendo muy utilizada en los servicios de medicina materno-fetal. Nos va a permitir este estudio desarrollar ciertas estrategias para prevenir o como parte de protocolos para tratamientos y manejo de ciertas patologías. Definitivamente vemos que gracias a estas pruebas de bienestar fetal, vemos que se trata de disminuir la morbimortalidad perinatal, básicamente en fetos que tienen una hipoxia fetal crónica. En casos de anemia severa, tratar de identificar a los pacientes con anemia severa en los fetos, básicamente también detectar, evaluar la severidad del síndrome de traducción feto-fetal en embarazos gemelares y también básicamente identificar mujeres con alto riesgo para desarrollar preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, como vemos, esta prueba diagnóstica nos va a ayudar básicamente para tratar de prevenir o como parte de la decisión clínica y tomar una decisión oportuna, ¿no? Actualmente es el parámetro más importante de la vigilancia materno-fetal. Para de repente algunas cosas puntuales, definitivamente para poder entender todo esto de la ecografía Doppler, hay que conocer algunos principios físicos que tienen que ver básicamente con la emisión de unas ondas ultrasonográficas y el análisis de los cambios que van a suceder en la frecuencia de esta onda, constituyendo la modalidad Doppler. Entonces, definitivamente es una onda Doppler y puede ser codificado cuando emiten ondas sónicas o luminosas y donde el emisor o el objeto va a reflejar y se va a encontrar, ¿no? Definitivamente las ondas sónicas van a ser reflejadas por estructuras en movimiento, en este caso generalmente por las células sanguíneas, que es la sangre materna, y también en estructuras como las paredes del corazón, las paredes de los vasos, y también puede transmitir una serie de señales a través de estos vasos sanguíneos, ¿no? Vemos acá el esquema de una característica física de una onda sónica. Vemos principalmente el inicio de la onda hasta un pico máximo, que es una cresta, donde se produce un valle, una disminución de la caída, y vemos la distancia que puede haber entre el pico más alto de la cresta y el más bajo, que viene a ser la amplitud o potencia de la onda, y la distancia entre el inicio de la cresta y el final del valle, que es la longitud de la onda. Entonces, esta es la onda que vamos a observar más adelante. Y efectivamente los equipos ecógrafos cada vez la tecnología ha llegado a revolucionar. Tenemos diferentes modalidades Dopplers, como por ejemplo hay sistemas que combinan la modalidad ecográfica en escala gris, y la escala, en este caso la escala en color, y vamos a ver duplex. Y el triplex vamos a ver la imagen en escala gris con la de color, y además vamos a ver una imagen espectral, como vemos en el siguiente esquema. Entonces acá podemos ver la primera, el duplex. Vemos una imagen en escala gris de la arteria cerebral media, cerebro, y un mapeo Doppler de la arteria cerebral media, y vemos esta imagen en una imagen duplex. Y en la otra imagen vemos ya la imagen espectral, que sería una imagen triplex, que algunos equipos ecográficos nos permiten ver simultáneamente estas tres imágenes en una sola toma. Definitivamente, como hemos visto, la parte del movimiento que tiene que ver las células sanguíneas que están dentro de los vasos de las paredes arteriales son las que van a determinar el tipo de onda que va a organizarse. Entonces vemos que a través de las columnas centrales viajan a una cierta velocidad. Entonces, dependiendo si son arterias o son venas, vamos a ver si están cercanas a las paredes o a nivel central, vamos a originar una serie de características dependiendo de la velocidad que cada uno toma, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un Doppler espectral, que es lo que más frecuentemente se está utilizando, donde vemos acá básicamente las características
donde vamos a poder ver la forma dinámica, los cambios de velocidad en las diferentes partes del vaso en relación al tiempo. Entonces acá en la parte baja va el tiempo y en la parte del X va el tiempo y la velocidad en el eje Y, dando origen a una onda que va a reflejar en la velocidad del pasaje a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Evidentemente la onda del Doppler pulsado continuo es el otro tipo de Doppler que usamos, pulsado cada vez es el que más tiene un tiempo de emisión y otro de recepción, son los pulsos, como vemos en el esquema. El Doppler continuo casi no tiene tiempo de espera y como ventaja no presenta el fenómeno de aliasing y puede volarse a velocidades muy altas. Prácticamente el Doppler continuo casi no se usa mucho más en problemas cardiovasculares, más se está usando el Doppler pulsado. La siguiente vemos la predicción. Entonces vamos a ver una de las utilidades más importantes del Doppler en obstetricia. Me ha parecido que es lo más importante determinar un retardo de crecimiento intrauterino, tanto precoz como tardío, y el riesgo de preeclampsia en la paciente, que son, vemos en la parte estética cada vez más frecuente, una patología frecuente. Entonces lo que queremos nosotros es tratar de predecir si el feto está en un riesgo de un retardo de crecimiento o un riesgo de preeclampsia. Efectivamente el parámetro del Doppler es uno de los predictores de estas patologías a nivel de las arterias uterinas. O sea, entonces el Doppler de arterias uterinas nos va a servir para poder nosotros establecer si esta paciente tiene un riesgo de un retardo de crecimiento o de preeclampsia. Vemos que el Doppler de las arterias uterinas en una gestación normal o en un CIR o una preeclampsia se van a modificar definitivamente, notablemente las características del flujo durante la primera mitad del embarazo por la dilatación de las arterias uteroplacentarias y se va a reflejar en una disminución progresiva del índice de pulsatividad medio de las arterias uterinas. Entonces, ¿cuál es el patrón del Doppler de las arterias uterinas en un paciente con CIR, un feto con CIR o con una paciente con riesgo de preeclampsia? En la mayoría de gestantes que desarrollan estas dos patologías podemos detectar un patrón patológico en las arterias uterinas, ya sea en el primero o segundo trimestre de la gestación. Vemos acá la presencia en el caso del primer trimestre, vemos el primer trimestre la presencia en este caso del NOSH, que es en la parte protodiastólica, en el primer trimestre, que podría estar relacionado a estas dos patologías. Esta es una onda normal en el segundo trimestre y acá también la presencia de incisión o escotadura del NOSH de una arteria uterina. Lo importante es hacer el cálculo del índice de pulsatividad promedio de estas arterias para poder establecer en una curva el riesgo de preeclampsia o de retardo de crecimiento. Entonces, ¿cómo se define un Doppler de arteria uterina patológica? Ya hemos visto, básicamente cuando el promedio del índice de pulsatividad, que es un parámetro para evaluar del Doppler, está por encima del percentil 95 para la edad gestacional. Entonces, para establecer un punto de corte hay que utilizar curvas de normalidad en nuestra población, que no lo tenemos. Acá presentamos, por ejemplo, una curva de otros autores, donde vamos a poder establecer percentil menos de 5, percentil más de 95, de acuerdo a la semana de gestación, y de acuerdo a eso podemos ver si estamos en riesgo o no de cualquiera de las dos patologías anteriores. El Doppler de la arteria uterina como predictor, o sea, nos interesa siempre la parte preventiva, poder ver si nos va a servir para predecir y prácticamente tratar de ver qué medidas profilácticas podemos utilizar. En los diferentes estudios vemos hasta la actualidad, a pesar de buscar una serie de indicadores o parámetros para evaluar estos riesgos, no tenemos ninguna medida eficaz científicamente demostrada que pueda mejorar tanto en el primero como en el segundo trimestre, a pesar de hay estudios que están usando la aspirina, antioxidantes, algunos tipos de vitaminas, pero no hay estudios concluyentes, ¿no? Salvo en algunos casos en el primer trimestre hablan sobre el estudio de la aspirina, que podría, comenzando antes de las 16 semanas, disminuir ese riesgo. Entonces, un Doppler uterino patológico nos puede informar siempre que existe mayor riesgo de una
una placentación anómala, definitivamente, pero la utilidad definitivamente se ha visto que es mucho mejor en el segundo trimestre que en el primer trimestre. Entonces, el Doppler arterial-uterino en el primer trimestre, hay un estudio de Nicolaides, que es un grupo de Inglaterra, que son los grupos que más estudiaron una población de 6.000 pacientes para poder establecer esta prueba si sirve para predecir tanto SIR como preeclampsia. Y como podemos ver, definitivamente, vemos en tanto el primero como segundo trimestre, tenemos una sensibilidad muy baja, la especificidad es mucho más alta, el valor predictivo negativo también es muy bajo, y con un valor predictivo positivo bajo y negativo alto. Lo que básicamente nos va a dar a entender que la probabilidad de que el paciente desarrolle SIR o preeclampsia es muy baja, menos de 1 a 5%. Entonces, definitivamente es muy bajo. Entonces, para eso tenemos que establecer grupos epidemiológicos de riesgo para poder determinar una mayor validez de estos estudios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la integración clínica de esto? Básicamente, ¿cuál es el mejor momento? Sería para realizar el Doppler de estas arterias uterinas. Entonces, según las revisiones, menciona que debería ser en el segundo trimestre, preferencia aproximadamente a las 20 semanas. En el caso de que encontremos una onda, un patrón de arteria uterina anormal o con un índice P por encima del percentil 95, se recomienda un seguimiento a las 23 o 24 semanas. Y si es el 50%, se va a normalizar, refieren normalmente, ¿eh? Y si no se hizo a las 20 semanas y lo hacemos directamente a las 23 o 24 semanas, ya no necesitaríamos repetir si está dentro de lo normal. Ahora, en el seguimiento, cuando son pacientes con alto riesgo, por eso se sugiere hacer una ecografía extra a las 28 semanas para ver si persiste esta alteración de las arterias uterinas, ¿no? Aquí debe practicarse, entonces, como es una prueba de todas maneras que ocasiona gasto de recursos humanos, gastos económicos, debería enfocarse en grupos realmente de alto riesgo epidemiológico. Y vemos acá, por ejemplo, las pacientes que tienen hipertensión. Las pacientes que tienen hipertensión o una enfermedad renal, vemos un riesgo de 10 a 30%, pacientes con diabetes pregestacional, pacientes con enfermedades como lupus, como enfermedades reumatoideas, trombofilias, son las pacientes que tienen un cierto riesgo, o el antecedente de haber tenido una preeclampsia previa. Entonces, definitivamente estratificando estos grupos de riesgo, nosotros solicitaríamos un estudio mucho más dirigido, ¿no? El otro importante es la detección de una insuficiencia placentaria en fetos pequeños para edad gestacional. Entonces vamos a estar frente a fetos que son pequeños para edad gestacional o que pueden llegar a ser un retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cómo definimos un pequeño para edad gestacional? Son fetos que peso fetal estimado por ecografía están por debajo del percentil 10. Básicamente se enfocan en 3 grupos: fetos constitucionalmente pequeños pero normales, los pacientes de fetos con insuficiencia placentaria o que ya tienen un retardo de crecimiento, o algunas condiciones patológicas intrínsecas como algunas malformaciones, anomalías cromosómicas, malformaciones, algún tipo de infecciones, que son las menos frecuentes de este grupo. Definitivamente vemos que el Doppler de insuficiencia placentaria la idea es en la parte precoz, hay una fase precoz que son antes de las 34 semanas, otra que son después de las 34 semanas que ya es un problema tardío. Entonces los fetos con retardo de crecimiento debutan antes de las 34 semanas, ¿verdad? Tienen una alteración del Doppler básicamente de la arteria umbilical, que es otro vaso importante, en donde vamos a evidenciar un índice de pulsatividad, que es el CIP, por encima del percentil 95, que sería un parámetro diagnóstico para establecer un criterio de retardo de crecimiento. Ahora, en la paciente con insuficiencia placentaria tardía, vamos a ver que después de las 34 semanas, el Doppler de la arteria umbilical solo está normal en un 20 a 30%. Se puede volver normal en un seguimiento posterior hasta un 5%, por lo que la diferencia entre estas dos entidades, tanto un retardo de crecimiento como un niño pequeño sano, normal, más allá de las 24 semanas debemos recurrir a otros parámetros de ecografía Doppler para poder diferenciarlos. Entonces, para eso tenemos
la medición de otro vaso importante que es la arteria cerebral media, donde vemos que se produce un fenómeno de vasodilatación, donde vemos que el índice de pulsatilidad está por debajo del percentil 5. Este parámetro nos menciona que más o menos un 15% de los niños pequeños sanos, después de las 34 semanas, con arteria de Doppler de arteria umbilical normal, va a presentar una vasodilatación. Anteriormente, cuando teníamos una ecografía Doppler normal de la arteria umbilical, no era necesario hacer ya un estudio de la cerebral media, pero como ahora vemos, a pesar que puede tener una cerebral umbilical normal, va a haber ya un porcentaje que va a tener la cerebral media alterada. Entonces tenemos que hacer la medición de este vaso, ¿no? En este esquema podemos ver el impacto de utilizar este vaso, este parámetro de la cerebral media en el diagnóstico de un CIR tardío, entonces, donde vamos a mostrar más o menos 199 casos. Una gráfica donde mostramos 199 casos de pacientes que han sido evaluados en el tercer trimestre con valores Doppler de la arteria umbilical y cerebral media con desviaciones estándar. En rojo podemos ver, se marcan los casos con resultados adversos. Adversos significan unos resultados perinatales, y vemos que la arteria umbilical no detecta una gran parte de estos resultados adversos, porque la combinación con la cerebral media nos va a permitir incrementar esta detección, y de esta manera la proporción de casos detectados va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, acá vemos la imagen, como vemos el polígono de Willis, vemos algunas características, cómo debemos insonar este vaso para poder obtener una onda adecuada y poder hacer una medición. Definitivamente, la relación tenemos tanto de la arteria umbilical como la cerebral media, se establece un índice, un parámetro que se llama índice cerebroplacentario, donde mejoraría la detección de estos pacientes al establecer individualmente. Se ha visto cuando uno evalúa tanto individualmente el índice de pulsatilidad de la umbilical o la cerebral en forma individual, solo podemos detectar un 30% de estos pacientes. Pero si utilizamos como parámetro esta relación, este radio, en donde el índice cerebroplacentario es mayor de 1, vamos a poder detectar un 60% más de casos. Básicamente vamos a hacer una revisión para ver definitivamente el feto va a sufrir una serie de cambios hemodinámicos. Ellos sufren un proceso de adaptación que es progresivo dependiendo si es un CIR severo, si es temprano o precoz. Entonces todos estos cambios hemodinámicos se van a reflejar en una serie de fenómenos fisiológicos en el feto. Vemos acá un esquema de lo que sucedería en una arteria cerebral. Definitivamente en un CIR severo va a haber una vasodilatación, va a haber una aceleración progresiva a pesar de los cambios adaptativos, y donde finalmente inicialmente comienza con una resistencia placentaria que puede llegar hasta una falla cardíaca y básicamente como una muerte fetal. Entonces todos estos cambios hemodinámicos lo podemos evaluar con los vasos, tanto como la arteria umbilical, cerebral media, ductus venoso, que vamos a ver. Entonces básicamente la arteria umbilical sería el único vaso que tiene una doble utilidad en el CIR, el diagnóstico y tanto en la monitorización de la progresión del deterioro de la hipoxia fetal, ¿no? Vemos en una primera imagen una onda de esta arteria umbilical, donde se insona la arteria umbilical, vemos una onda normal. En la segunda, en la letra de la C, vamos a ver un flujo cuando ya comienza a elevarse el índice porcentual elevado, vemos una disminución de la diástole. Acá vemos un índice de disminución de la diástole. Acá es una onda normal, una diástole amplia, a la distancia de este punto acá. Vemos la disminución de la diástole, vemos la ausencia de diástole y una onda reversa finalmente. O sea, es una evolución progresiva de todos los cambios hemodinámicos que se pueden evidenciar acá. Todos al final, como consecuencia, es una acidosis fetal, con una muerte del feto, ¿no? La siguiente vemos la arteria cerebral media, que también es otro paso importante para poder evaluar a estos pacientes. Vemos la forma como se insona a nivel del polígono de Willis. Vemos una onda normal, que se caracteriza una onda es típica de este vaso, donde tiene un índice diastólico mucho menor, un índice de pulsatilidad más alto.
y es un marcador de hipoxia crónica, por lo tanto tiene un gran valor diagnóstico porque su alteración va a proceder más o menos, procede en un promedio de 2 a 3 semanas cuando se va a producir ya un deterioro agudo a nivel fetal, pero efectivamente no tiene utilidad para la monitorización del deterioro fetal. Entonces tenemos este marcador, si no va a servir para un evento, una alteración ya cuando hay un compromiso agudo, es un vaso que se llama un ducto venoso, es una vena. Entonces este vaso sí es importante para poder establecer algún cambio agudo, porque se produce el deterioro de la circulación fetoplacentaria. Vemos que estos cambios progresivos, vemos la onda normal, esta sería una onda normal de un ducto venoso. En la letra C vemos que hay un aumento del índice de perceptibilidad. Cuando este IP está más del 95%, por encima del 95%, se establece un riesgo de mortalidad de un 66 al 100%. Y vemos finalmente cuando ya hay un flujo atrial ausente y un flujo atrial reverso. Vemos cómo va viendo la evolución de estos cambios hemodinámicos a nivel del feto, se van a ir evidenciando a nivel de las ondas del Doppler de este vaso venoso, ¿no? Y también hay un vaso que se llama el istmo aórtico, que no tiene mucha utilidad práctica, pero que también tiene una importancia fisiopatológica para poder entender todos estos cambios hemodinámicos fetales. Lo que nos interesa es, una vez tener estos vasos, hacer la interpretación, tomar una decisión, tenerlo como parte de nuestros protocolos para poder predecir o disminuir la mortalidad fetal en estos fetos con retardo de crecimiento severo. Entonces vemos un esquema donde vemos aquí cuál es la utilidad de predecir la mortalidad en el feto tempranamente. Vemos que el mejor valor predictivo es antes de las 28 semanas es la edad gestacional, definitivamente. Entre las 28 y 32 semanas podemos combinar la edad gestacional con la ecografía Doppler. Vemos en esa gráfica, definitivamente, conforme de acuerdo a cómo va la evolución y las posibilidades de mortalidad van incrementando conforme las semanas de gestaciones son menores. En este siguiente esquema vemos también algún índice de mortalidad, vemos ahí de acuerdo al tiempo, en días, para ver cuáles son los predictores de mortalidad en estos fetos, ¿no? Vemos aquí un índice de predictor, efectivamente es la arteria umbilical que hemos mencionado. Entonces vemos la característica, vemos acá un flujo diastólico reverso. El siguiente es el ducto venoso, el que mucho más, los cambios se producen mucho más ya casi al final, donde hay una cierta alteración de hipoxia fetal, es un cambio ya agudo. Y el istmo aórtico también vamos a ver ciertas alteraciones en la sonda, ¿no? Entonces lo que me interesa es decidir con estos parámetros que tenemos, una vez que se ha hecho la ecografía, nos han dado los resultados de las ecografías, tenemos que tomar la decisión si terminar o todavía mantener al feto intraútero para poder disminuir o evitar la muerte fetal, ¿eh? Entonces los parámetros más importantes, como vamos a ver, es la arteria umbilical y el ductus venoso. Entonces, como conclusión, diríamos que si la paciente a partir de las 32 semanas ya existe un flujo telediastólico reverso en la arteria umbilical o aumento del índice de perceptibilidad por encima del 95% del ducto venoso, deberíamos tomar la decisión de terminar el embarazo. Si tuviéramos un feto que es de las 28 semanas y existe una onda también atrial ausente o reversa del ducto venoso, también deberíamos tomar la misma decisión de terminar la gestación. A partir de 26 semanas, si existe una onda reversa del ducto venoso, también sería una indicación para poder culminar la gestación, porque efectivamente en la evolución fisiopatológica de la hipoxia fetal vamos a ver que probablemente estemos cerca ante la muerte fetal y a veces vemos en los servicios mucha prematuridad, muchos pacientes con preeclampsia que pueden alterar la evolución natural de este proceso fisiopatológico. Y vemos que mucha prematuridad lo que lleva a veces a retardo de crecimientos con muchas muertes fetales tempranas, ¿no? Eso es lo que he querido traer esta tarde, agradecerle por la invitación y de repente alguna pregunta, algún aporte que puedan
parte de ustedes algún interés sobre este tema, que definitivamente es muy amplio para tocarlo en una ponencia, tiene muchas, prácticamente muchas utilidades, aplicaciones, como hemos dicho, pues en síndrome de transfusión fetal en gemelos, para determinar anemia fetales, la anemia fetal, también para predecir algunos tipos de malformaciones. Definitivamente es muy amplio, pero hemos tratado de traer las dos patologías que pienso que son las de más importancia y con más frecuencia vemos en los servicios de obstetricia. ¿Sí hubiera alguna pregunta del auditorio? Una pregunta. Sí. La eco obstétrica, doctor, siempre debe tomarse antes de una ecodoppler, pero aunque he visto que algunas se hace precozmente, no según cómo lo señaló. Claro, las ecografías 2D son importantes, evidentemente en los protocolos de hospitales siempre la primera ecografía del primer trimestre es para evaluar la viabilidad y confirmar la gestación. Después tenemos ecografías de 11 a 14 semanas para evaluar algún riesgo de cromosopatía, que es la ecografía genética, y la otra que es de 20 a 24 semanas para evaluar la morfología fetal y detectar alguna anomalía, alguna malformación fetal, ¿eh? En función de los riesgos que tenemos en población de alto riesgo, ya se puede solicitar la ecografía Doppler, ¿eh? Pacientes con riesgo de preeclampsia, pacientes con riesgo de CIRS severos, tanto tempranos como tardíos. Entonces ahí la importancia de saber hacer la ecografía Doppler, de saber interpretar y tomar una decisión para la conducta del manejo final, ¿eh? Entonces en los servicios, por ejemplo, en la variante, en los servicios ve bastante pacientes con preeclampsia, con diabetes, con enfermedades crónicas, donde son fetos pues, de menos de 28 semanas hasta 32 semanas, donde cada 48 a 22 horas constantemente están evaluando el Doppler por el riesgo de que estos fetos están haciendo una insuficiencia placentaria y en cualquier momento puede haber una muerte fetal. Entonces, mientras ya se completó la maduración pulmonar y mientras el feto realmente ya no llega a dar más peso, entonces decidir el momento de terminar el embarazo. Y en gestaciones dobles es mucho más completo, vemos gestaciones cada vez más gemelares como consecuencia de los tratamientos de reproducción asistida, donde también vemos un mayor porcentaje de retardo de crecimiento del feto.